Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Gloria al Señor. ¿Tenemos el pasaje, hermanos? Leemos la palabra del Señor que dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oramos. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por permitirnos seguir estudiando este libro tan hermoso. Gracias por poder reunirnos hoy. Eso es también una muestra de tu amor, Padre, de tu misericordia. Pues hay muchos que quisieran, Señor, esta bendición, este privilegio, Señor, que tenemos nosotros de estar hoy acá, con libertad, para adorarte, para escuchar el Evangelio, Señor. Pero no lo tienen. Nosotros somos bendecidos, Padre. Esto es una extensión de tu gracia, de tu favor, de tu ternura hacia nosotros, Señor. Señor, como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Como dijo el salmista en su momento, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Y como muy bien nos recomienda el autor de Hebreos en Hebreos 10:25, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro tema el día de hoy se titula Marcas de una iglesia estable. Marcas de una iglesia estable. En el año de 1173 se comenzó a construir la famosa Torre de Pisa. Algunos la conocen mejor actualmente como The Leaning Tower o la torre que está inclinada. Una de las fotos más icónicas que circula en el internet acerca de esta torre inclinada es aquella foto que seguramente usted alguna vez ha visto en las redes sociales o en algún blog, cuando las personas se ponen a una cierta distancia de la torre que está inclinada y están simulando con sus manos que la están sosteniendo. No sé si viene a su memoria o a su mente esa foto. Bueno, precisamente están tratando de decir que la torre está a punto de caerse y que gracias a la fuerza de ellos la están sosteniendo. Durante siglos esa torre se fue inclinando después de su construcción. Y los ingenieros comenzaron a tratar de idear cosas para poderla enderezar. Trataron de meter una mampostería oficial del lado que está inclinado, una mampostería especial que de alguna forma no permitiera que se siguiera inclinando. Pusieron contrapesos del lado que se estaba levantando, tratando de hacer volver a la torre a su lugar o de que se hundiera de la misma manera del otro lado. Pero a decir verdad, no han podido frenar satisfactoriamente la inclinación de esta torre. Por siglos la torre se siguió inclinando cada vez más grados, a pesar de que estaban tratando de detenerla. En el 2008 reportaron que unos sensores especiales de movimiento que le habían puesto habían arrojado la información de que la torre había disminuido la velocidad de su inclinación y que si no había ningún terremoto o alguna situación telúrica en la tierra, probablemente dejaría de inclinarse por al menos 200 años. Unos 200 años más o menos dejaría de seguirse inclinando a la velocidad que iba y podría ser entonces estable en esos grados de inclinación que ya tiene actualmente sobre su eje. La pregunta es: ¿por qué se inclinó esta torre? Cuando los constructores, hermano, comenzaron a edificar este edificio,
ellos no pensaron que iba a llegar a ser una torre tan famosa. Y la torre ha llegado a ser muy famosa. Le digo, si usted busca esa foto de alguien que está tratando supuestamente de sostenerla, es una foto que circula por todo el mundo. Pero la torre llegó a hacerse famosa por las razones equivocadas. Los ingenieros quizás decían, si un día este edificio llega a ser famoso, que sea por su belleza de mármol blanco con el cual lo construimos, que sea por su arquitectura gótica y el diseño que le dimos. Pero no llegó a ser famosa por eso, sino que llegó a ser famosa porque es una torre que se deladeó. Y la pregunta es, ¿por qué se deladeó? La respuesta es que fue construida sobre una tierra inestable. De hecho, esa misma palabra Pisa, que es una palabra italiana, significa tierra fangosa o tierra no firme, una tierra que tiende a hundirse, que tiende a asentarse. Entonces fue un error realmente no haber compactado la tierra de una mejor manera en ese lugar, sabiendo ellos que era una tierra que tendía a hundirse. El día de hoy vamos a hablar de las marcas de una iglesia estable. Y lo mismo que le pasó a esta torre, hermano, le pasa también a una iglesia que no es estable. Si usted me dice que, si a mí me preguntaran, ¿estás dispuesto a pasar una noche durmiendo en esta torre? Yo sinceramente no lo haría, porque es que esa torre está inclinada. Y el simple sentimiento de caminar sobre ese lugar sabiendo que estás caminando como en una pendiente o en una bajada, dependiendo en qué dirección estás yendo mientras estás en la torre, me daría una tremenda sensación de inseguridad. Yo no sé si usted se atrevería a dormir una noche ahí, a decir, yo puedo dormir acá justo donde la torre caería sin ningún problema. ¿Qué tal si en ese momento se cae? Así que esa inestabilidad amenaza constantemente el que esta torre pueda derrumbarse. Y lo mismo pasa con una iglesia, hermano. Lo mismo pasa con una iglesia. Cuando una iglesia no tiene un fundamento firme y estable, está propensa a que uno de sus puntos más débiles del fundamento ceda y comienza entonces una inclinación. Y hay iglesias que así muchas veces comienzan con una inclinación en el fundamento, con una pequeña grieta, con un pequeño problema, ya sea doctrinal o de carácter en el liderazgo, o de mundanalidad, o de falta de oración, o de no resolver sus problemas que la iglesia tiene por dentro, y comienzan a surgir grietas en la mampostería, la tierra comienza a ceder, máxime si esa tierra no fue tratada correctamente, hablando del liderazgo, del pastor, de los ancianos, etcétera, y puede ser que en un momento ceda, y hay iglesias que se han derrumbado debido a falta de estabilidad y han llegado de hecho hasta a desaparecer. El día de hoy, hermanos, el apóstol Pablo, en estos versos que vamos a ver, Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 9, le da unos consejos a la iglesia de Filipo para que puedan ser una iglesia firme en el Señor, una iglesia estable, una iglesia que permanece en medio de la tribulación, una iglesia que permanece en medio de la persecución del mundo por meterse dentro de la iglesia y comenzar a practicar cosas que el mundo practica. Así es que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Nuestro sermón lo he dividido, hermanos, en 4 puntos. El primer punto le puse por título, una iglesia estable busca arreglar sus problemas internos. Una iglesia estable busca arreglar sus problemas internos. Vamos a ver Filipenses 4 del 1 al 3 en ese punto. En el punto 2 lo titulé, una iglesia estable cuida su gozo en medio de la tribulación. Filipenses 4, del 4 al 5. El tercer punto se titula, una iglesia estable va a Dios en oración por sus necesidades. Y en el punto 4 y último, una iglesia estable evita la mundanalidad. Filipenses capítulo 4. Verso 8 al 9. Vamos a leer hasta el 9 el día de hoy cuando vamos a estudiar entonces estos puntos. Vamos a ver el punto número 1, hermanos. Una iglesia estable busca arreglar sus problemas internos. Lea conmigo una vez más Filipenses 4, verso 1 hasta el 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía,
estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Ok? En estos 3 versos, hermano, vamos a ver entonces que una iglesia estable no es una iglesia indiferente ante sus problemas internos que muchas veces surgen entre nosotros, sino que es una iglesia que toma cartas en el asunto y trata de resolver esos problemas cuando surgen problemas entre nosotros. Porque déjeme decirle que si usted está buscando una iglesia donde congregarse y cree que nosotros no tenemos problemas internos como iglesia, pues está equivocado. Porque esta iglesia está compuesta por seres humanos imperfectos que estamos luchando por alcanzar la estatura del varón perfecto, pero todavía no hemos llegado, como hablábamos la semana pasada, de esa carrera en la cual nuestra meta es Cristo. Dice Pablo primero a los hermanos, hermanos míos, amados y deseados. Lo primero que vemos, hermanos, es el amor del pastor, por decirlo así, fundador de esta iglesia, aunque no los está pastoreando en ese momento, porque sabemos que está a cientos y cientos de kilómetros de distancia, preso bajo arraigo domiciliario en Roma, mientras le escribe a los filipenses, pero él fundó esta iglesia. Y lo primero que vemos, hermanos, es el amor de Pablo. A pesar de que hay un conflicto entre unas hermanas de la iglesia que están entre ellas disgustadas, Pablo no pierde la paciencia tan rápidamente por lo que está pasando, guarda la calma y se acerca a los hermanos entonces con amor. Viene una exhortación, porque amor sin verdad no es amor, es tolerancia, es alcahuetería, como decimos los mexicanos. No, viene una exhortación en breve, pero Pablo comienza primero por hacerlo sentir a los hermanos amados. ¿Ok? Dice amados y deseados. Está anhelando de alguna forma el apóstol Pablo, por todo el contexto de la epístola, salir de la cárcel y volver a ver a los filipenses. Desea a los hermanos, desea conocerles, aquellos que no ha conocido, volver a ver a aquellos que ha conocido desde el principio de la fundación de esta iglesia. Los llama gozo y corona mía. En la Biblia encontramos 2 términos griegos para la palabra corona. Uno es diadema, que era la corona real y que eran por lo general coronas hechas de oro y bueno, con una belleza impresionante porque eran las coronas de los reyes, las coronas de la realeza. Pero encontramos otra palabra para corona en el Nuevo Testamento que es Stéfanos. Y esta es la palabra que está usando aquí el apóstol Pablo. Está llamando a los hermanos Stéfanos. Y esta era una corona que recibían los atletas después de que vencían en una prueba. Recibían esta corona. Era muy sencilla comparada con la diadema, que era de metales preciosos. Esta corona Stéfanos era compuesta por hojas de olivo entretejidas, hermano, con laurel. Pero a pesar de su poco valor material, para los atletas tenía un alto valor simbólico, porque pasaban mucho tiempo preparándose para lograr hacer una carrera, y cuando eran coronados con esta corona, aunque era perecedera, se marchitaba y desaparecía, era una corona que ellos valoraban mucho. El apóstol Pablo, ¿qué está tratando de decirnos cuando nos dice que los filipenses son su Estéfano, son su corona? Nos está tratando de decir que todos sus esfuerzos misioneros como misionero, que todos sus esfuerzos evangelísticos como predicador, el haber plantado esta iglesia, el estar sufriendo por Cristo, el saber que personas se estaban convirtiendo, eran para él su mejor premio. Eran un premio que llenaba su corazón, que reconfortaba su corazón. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la experiencia de que Dios lo use para que una persona se convierta. No sé, a lo mejor usted dice, yo jamás en mi vida he evangelizado, ¿no? Pero
los que conocemos, hermano, y no es que nosotros convertimos a las personas, simplemente fuimos meros vasos de barro en las manos del alfarero, que el Señor le plació para que le evangelizáramos a alguien, le diéramos seguimiento, le visitáramos, le aconsejáramos, y un día, cuando esa persona nos dijo, creo en Cristo, empezaste a llorar de la emoción. Empezaste a sentir ese profundo gozo en tu corazón, tu ser se estremeció y tú hasta te sientes indigno, dices, no lo puedo creer. Dios me usó para que una persona viniera al conocimiento de Cristo. Ese es el sentimiento que Pablo está expresando aquí. Son mi corona. Yo me siento feliz de saber que ustedes están en Cristo. Que valió la pena ir a Filipos, allá en Hechos capítulo 16, aunque me pusieron en la cárcel y aunque fui azotado y puesto ahí en el cepo, valió la pena y ahora hay una iglesia en Filipos. Hay hermanos y hermanas en Filipos que aman al Señor, que sirven al Señor. Usted sabe que Filipo era una de las iglesias más sanas del Nuevo Testamento. Pero tenía sus problemas, porque eso es lo que vamos a ver en este punto. Y lo que dice Pablo a los hermanos, después de este elogio y después de reconocer que son para él como un premio, que le producen muchísimo gozo, que son como una corona para él a su esfuerzo misionero, Pablo dice, estad firmes en el Señor, amados. Y ponga atención en esta palabra firmes, porque de esta palabra firmes es de donde gira todo el tema, estables, firmes. El consejo de Pablo para esta iglesia en estos 9 versículos es cómo ser una iglesia estable, una iglesia firme en el Señor. Dice Pablo, para ser una iglesia estable, lo primerito que tenemos que arreglar es que aquí hay un problema entre 2 miembros de la iglesia. Y este problema entre estas 2 miembros de la iglesia está sembrando discordia y división con las demás familias, con las demás personas, porque hay más gente que se comienza a involucrar a veces cuando 2 personas no se llevan y se comienza a hacer un partidismo. Yo estoy a favor de fulana, yo de mengana o de perengano, etc. Y Pablo, sin pelos en la lengua, como era su costumbre, dice los nombres. Y dice, ruego a Evodia y a Síntique. Pablo era muy sabio para hablar, estaba lleno de amor por los hermanos, amados, deseados, gozo y corona mía, pero sin embargo, cuando había que decir la verdad, la decía. Porque es mejor, hermanos, reprensión manifiesta que amor oculto, como dicen los proverbios. Nosotros al hermano que amamos le debemos corregir. Muchas veces hay personas que creen que tienen muy bonita amistad. No tienen bonita amistad, lo que tienen es una complicidad entre ellos, son cómplices de todo lo que hacen. El verdadero amigo no es el que se hace cómplice contigo para tolerarte todo lo que haces. El verdadero amigo es el que te dice la verdad, estás mal, eso que estás haciendo no está bien. Ya debiste haber arreglado este problema con fulano, mengano y perengano con el que no te llevas. ¿Cómo puedes seguir así en la iglesia? Y las nombra. Y nombra a otros 2 personajes también, a uno que llama compañero fiel, al cual le dice, ayúdame por favor a reconciliar estas hermanas, y menciona también a Clemente, otro hermano que era muy fuerte también en el ministerio, en la evangelización, en las misiones y en la predicación. Estas personas, hermano, estas mujeres eran personas destacadas dentro de la iglesia, por eso es que la estabilidad de la iglesia estaba siendo amenazada. No se sabe mucho de estas mujeres, pero podemos deducir por el pasaje por lo menos algunas cosas importantes. Primero, eran miembros de la iglesia. Porque si no, Pablo no estaría tomándose la molestia de mencionar sus nombres y de mandar a los ancianos, prácticamente al compañero fiel y a Clemente, a intervenir para arreglar el problema. Si hubieran sido personas aisladas que de repente visitaban la iglesia, pero no eran miembros de la iglesia, esos problemas no habrían afectado a la iglesia. Pero estas mujeres eran miembros de la iglesia, así que sus problemas de ellas afectaban al resto de la iglesia. Segundo, podemos entrever que el conflicto, hermanos, no era de índole doctrinal. No estaban peleando por doctrina, el conflicto era de índole personal. Esto lo podemos deducir porque cada vez que el apóstol Pablo quería corregir un problema doctrinal en un lugar, él decía, esta es la postura correcta y fulano está mal, tengan cuidado con fulano, pero esto es la postura correcta y él no está haciendo aquí es esto.
Él no está diciendo, ¿saben qué? Estas dos se pelearon, pero Evodia está cayendo en herejía y Síntique es la correcta, así es que ella es la que hay que apoyar. No. Todo parece indicar que el problema es personal, no doctrinal. Y aquí es donde quiero comentar algo, hermano, porque cuando el problema entre miembros de la iglesia es doctrinal, el conflicto es aceptable. ¿Ok? El conflicto es aceptable y de hecho es mandado en las Escrituras. Cuando Pablo en Gálatas capítulo 2:11 vio que Pedro estaba comportándose hipócritamente delante de los judaizantes, dice, lo llamé y lo resistí cara a cara. Note que Pablo no dice, no, regañé a Pedro, perdón, porque me cae mal Pedro. O Pedro tiene un carácter así medio feo, muy impulsivo, Pedro. No. El conflicto estalló por una cuestión doctrinal. Y aquí es donde, hermano, tenemos que entender algo, hermano. Hay una diferencia entre conflictos personales y conflictos doctrinales. En cuanto a los conflictos personales, la Biblia dice que el siervo del Señor no sea contencioso. En cuanto a los conflictos personales. En cuanto a los conflictos doctrinales, la Biblia dice, contended ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Sí ve la diferencia? Cuando dos personas de aquí, hermano, comienzan a tener diferencias personales, que porque se pelearon por alguna niñería, porque hay gente que se pelea por cada niñería, hermano, uno tiene que llamar a ambos a corregir y al arrepentimiento y a no estar en esos conflictos. Pero cuando A y B se pelean por un conflicto doctrinal, tú siempre tienes que apoyar al que está en la ortodoxia cristiana. Por ejemplo, si un día vienen dos hermanos acá peleados a pedirme que yo resuelva el conflicto, A está a favor de la deidad de Cristo y B está negando la deidad de Cristo. B dice, no, es que Cristo no es Dios. Y A dice, no, es que Cristo es Dios. Eso sí enciende mi celo, hermano. Una cuestión doctrinal. A mí qué me importa si se pelearon porque no se caen bien o se tienen de repente por su inmadurez envidian algunos dones o cosas dentro de la iglesia. Uno los manda a reconciliarse siempre. Pero cuando alguien venga si usted, hermano, quiere que yo le apoye en su enojo y en su celo, que sea un enojo por doctrina, que sea un enojo por la verdad. ¿Ok? Entonces esto también se los dejo por ahí a varios hermanos que a veces dentro de la iglesia, cuando tú señalas un error doctrinal y te paras firme en el celo de la doctrina, dicen, ay, el pastor es un contencioso. No se confunda, no se confunda. Contencioso es el que busca problemas personales con la gente. Pero el que quiere pararse firme en la verdad y decir, esta es la verdad y de aquí yo no me muevo, ese más bien es mandado por la Escritura a que contienda ardientemente por la fe. Tercero, eran mujeres, hermano, respetadas dentro de la congregación. Eran miembros, punto número 1. Eran personas que tenían un conflicto personal, no doctrinal, número 2. Y número 3, no solo eran miembros, porque hay miembros y miembros. Eran miembros respetables dentro de la iglesia. Algunos eruditos creen que estas dos mujeres estuvieron allá en el río con Lidia en Hechos 16, cuando Pablo predicó el evangelio ahí y Lidia se convirtió. Hay eruditos que dicen que es muy probable que Evodia y Síntique son de esas iniciadoras de la iglesia. Son de esas mujeres que estuvieron ahí desde que la iglesia nació. Y por tanto tenían mucha influencia dentro de la iglesia. Y por eso es que su conflicto estaba afectando al resto de la membresía. ¿Qué les dice Pablo a estas hermanas después de que ha mencionado sus nombres sin ningún problema? Por ejemplo, no digan nombres, hay gente que dice, ¿no? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Y recuerde que esta carta se iba a leer públicamente. Usted imagínese a Evodia y Síntique por ahí sentadas y el pastor pasó y dijo, a ver, el apóstol Pablo escribió, Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Qué vergüenza, hermano. Por inmadurez. Que sean de un mismo sentir en el Señor. La solución, hermano, de parte de Pablo para este conflicto, hermano, fue muy simple. Les llamó a tener una lealtad en Cristo, un amor en Cristo y por medio de eso un amor mutuo y una lealtad mutua. Cuando Alejandro Magno, hermano, murió, sus 4 generales se dividieron. ¿Por qué se dividieron? Se dividieron porque mientras él vivía le tenían a él una cierta lealtad y una cierta sujeción a Alejandro Magno. Pero cuando él ya no estaba, desapareció la lealtad a él, la sujeción a él y la lealtad y sujeción entre ellos.
Entonces, por eso Pablo le está diciendo aquí a ellas, que ustedes estén firmes en el Señor, teniendo un mismo sentir en el Señor. Porque es que yo estando en el Señor, amando al Señor, y tú estando en el Señor y amando al Señor, es que le tenemos lealtad al Señor y nos vamos a tener lealtad mutua al uno al otro. Porque estamos sujetos al Señor. Las personas, hermano, no se pueden amar entre ellas de una forma como Dios manda, a menos que amen a Cristo. Eso es lo que está diciendo este pasaje. ¿Quieres amar a tu hermano como deberías de amarlo? Ama a Cristo. Ten un mismo sentir con tu hermano en el Señor. Luego dice, te ruego a ti, compañero fiel. Se refiere aquí a una persona que no menciona su nombre. Esta palabra para compañero en el griego es bien interesante porque significa compañero de yugo, no es cualquier persona. Pablo está diciendo que este era un hombre de un calibre con el cual él, el apóstol, estaba dispuesto a ponerse un yugo. O sea, era un hombre de trabajo, de esfuerzo, misionero, amaba la iglesia, estaba involucrado en la iglesia. Pero fíjese que hay eruditos que dicen que este compañero fiel pudo haber sido uno de los esposos de las peleadas. Hay una postura que dice que pudo haber sido uno de los esposos de las peleadas. Es decir, o el esposo de Sintique o el esposo de Evodia, y Pablo lo está llamando de alguna manera, hey, intercede, interviene. Ya fue suficiente, ya tú sabes que tu esposa no se lleva con fulano, con mengano, con nadie en la iglesia. Haz algo, tú no puedes dejar que tu esposa sea así. De alguna manera, si es que esta es la interpretación correcta, está llamando al esposo a intervenir. Y es que yo no estaría en paz si yo sé que mi esposa no se lleva con los hermanos de la iglesia. Yo no tendría paz. Yo la llamaría y le diría, oye, he visto que con ciertas personas tú no te juntas, a ciertas personas tú no le hablas. Tú solamente tienes un grupo de favoritas, eso está mal. ¿Pero por qué? Es que eres la esposa del pastor. Eres la esposa, yo soy un anciano de la iglesia. Tú no puedes ser como el resto de las demás mujeres. Tú tienes que ser diferente dentro de la iglesia. No, pero es que aquella fulana mengana, ¿ella es esposa de anciano? No. Entonces, tú tienes que ser diferente dentro de la iglesia. Por otro lado, también se piensa que pudo haber sido Timoteo, que pudo haber sido Silas o incluso Epafrodito. Hay quienes se inclinan por Epafrodito porque dicen, Epafrodito no solamente fue usado entonces por Pablo para llevarles la carta a los filipenses, sino que llevó esta instrucción y le dijo, tú, Epafrodito, compañero fiel mío, por favor llega a Filipo y arregla este problema que está surgiendo, que ha surgido entre Evodia y Sintique. Prácticamente está llamando aquí a un pacificador. Nosotros en la iglesia, hermano, cuando surgen conflictos internos entre hermanos, debemos de ser pacificadores, no amarranavajas. ¿Saben qué es un amarranavajas? Cuando están dos gallos que los van a echar a pelear. ¿Qué hace el amarranavajas? Le amarra las navajas al gallo, ¿ah? ¿Y qué hace el gallo con esas navajas? Va y le parte la pechuga al otro gallo. Explico porque de repente uno dice frases, ¿qué es un amarranavajas? No, nosotros no debemos de ser amarranavajas de decirle a fulano, te hizo eso, pues hazle esto. O no te dio like en Facebook, pues bloquéala. Dicen que cuando nos acercamos a un problema, cuando nos invitan a un problema, a participar de un problema, ¿qué es lo que Pablo está haciendo aquí con este hombre? Pablo está invitando a este hombre, acércate al problema y quiero que lo arregles. Dicen que hay dos tipos de persona. Están las personas que se acercan como si fuera un incendio el problema, en este momento haga de cuenta que el problema es un incendio, y hay personas que se acercan y le echan agua y apagan el incendio. Esos son los pacificadores que debemos de ser. Pero hay gente, hermano, que se acerca al incendio y le echa gasolina. Es decir, en lugar de arreglar el conflicto lo hace peor, ya después él también está involucrado en el conflicto. El pleito era entre A y B, luego C se acercó a arreglar el conflicto, ahora ya tomó el bando de B y ahora ya también C odia también a A. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque a veces falta sabiduría, tomamos bandos en formas injustas. Estos problemas personales, en este punto número 1 de una iglesia estable siempre debe de arreglar los problemas internos que están surgiendo dentro de la iglesia. No siempre se van a arreglar, porque somos pecadores. Pero el liderato debe de luchar y arreglar esos problemas. Ya si la gente no se arregla porque son inmaduros y no quieren, porque yo he llamado a gente muchas veces a reconciliarse, a pedir perdón y dicen, no, yo no quiero. Yo estoy bien así. Le digo, ¿cómo puedes adorar a Dios así? Pues yo le echo ganas y me esfuerzo y al final me sale la adoración así.
Los cristianos no deberíamos poder ni levantar las manos, ni cantar, ni orar, ni leer la Biblia, ni hacer nada si sabemos que tenemos un conflicto con otro, que nos enoja su presencia, que nos irrita su gracia que Dios le ha dado. No deberíamos de tener paz entre nosotros y Dios si estamos mal con los demás. Les dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Eran personas que habían trabajado. Aquí ya llevamos 2 términos de la milicia. El tema anterior fueron muchas metáforas del atletismo. En este pasaje Pablo usa varios términos de la milicia. El primero, estad firmes en el Señor, que es un término militar para un soldado cuando no huía de su puesto, aunque viniera el enemigo. Y si era preciso morir en el puesto, moría en el puesto, pero estaba firme. Y luego este término también de combatir, que se usaba en la lucha grecorromana para una lucha cuerpo a cuerpo. Y lo que Pablo está diciendo es que estas mujeres habían evangelizado, hermano. Habían trabajado fuerte en la iglesia, habían sudado por la iglesia, habían invertido su vida en la iglesia. ¿Pero qué cree? Hermano, nosotros podemos trabajar mucho en la iglesia y ser inmaduros. Aquí está el ejemplo. Bien trabajadoras, bien combatientes. ¿Para qué estas hermanitas? Hermana, ¿qué hay que hacer esto? Yo lo hago, decía Evodia. Yo también, decía Sintique. Hermanas, que hay que ir allá. Yo voy, decía Evodia. Yo también, decía Sintique. Yo creo que ahí empezó la competencia. Ya yo metiendo otras cosas, ¿no? Eran trabajadoras, pero ¿sabe qué? Tuvieron un lapsus. Tuvieron un momento en que su inmadurez las llevó a darle largas a un conflicto. Cuando un conflicto surge hay que arreglarlo así. Pero cuando tú lo empiezas a calentar, ay, después me reconcilio con fulana o con fulano, ay, después lo hago, ahorita no. Se va construyendo un muro entre las dos personas. Se vuelve infranqueable después. Hasta las personas más maduras, hermano, fieles y consagradas, pueden acabarse volviendo egoístas, conflictivos, controversiales por cosas innecesarias y dejan de entonces de cuidar la unidad. Aquí hay algo interesante, hermano. Fíjese que el Evangelio dice, o Filipenses dice en este caso, que Evodia y Sintique combatían por el Evangelio. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que los seres humanos siempre recordamos a la gente por lo malo que hicieron, no por lo bueno. ¿Y sabe usted por qué son conocidas Evodia y Sintique en todo el mundo cristiano? Por unas hermanas peleoneras. Usted le pregunta a alguien, ¿tú sabes quién es Evodia y Sintique? Y si es alguien que ha leído la Biblia, lo primero que te va a decir es un par de hermanas en Filipo que no se llevaban bien. Siempre va a omitir la parte, va a ser raro alguien que te diga, oh, son unas hermanas que combatían con Pablo en el Evangelio. No, esa parte se nos olvida. Como cuando hablamos de David, ¿no? David cometió adulterio y no le quitamos la llaga del dedo del renglón, aunque hace 3,500 años que eso pasó. Pero aquí lo que vemos, hermanos, es, y aquí hay una pregunta para nosotros. Si a nosotros nos tuvieran que recordar por una cosa, vamos a suponer que tú eres un miembro de años aquí en la iglesia, de años. Y hay otra familia de años también acá. Ustedes, tu familia y la otra familia han estado aquí de años. Se conocen de hace años, han compartido mucho. Y un día una de esas dos familias se va. ¿Por qué te recordaría la familia que se fue? Te recordaría como, oh, claro, ¿cómo voy a olvidar a ese hermano? Era de los predicadores. Predicaba bien. Y tenía un carácter humilde y servía a los demás. Si alguien nos dejara de ver por mucho tiempo o nos muriéramos, ¿por qué nos recordarían, hermano? Si solamente fuera por una sola cosa, como en este caso, que a Evodia y a Sintique las recordamos por pleitistas. ¿Por qué te recordarían? Es incómodo, hermano, cuando en la iglesia hay personas que no se llevan bien, es bien incómodo. Una vez, hermano, nosotros invitamos a 2 familias a convivir a nuestra casa y pasamos por alto que no se llevaban entre ellos. Qué momento tan incómodo como anfitriones, hermano. Porque primero llegó una familia, la otra familia, desde que los vi que se bajaron afuera y vieron el carro de quien estaba ahí. Dios mío, ¿y ahora cómo hago? ¿Entro o me voy? Ni modo, entraron así como arrastrando los zapatos y fueron como 2-3 horas de incomodidad terrible, hermano. Y nosotros, yo en la noche con mi esposa, ay amor, ¿por qué se sentía tan fea la cosa en la casa? Amor, esas 2 familias no se llevan. ¿No has visto que nunca se tratan dentro de la iglesia? O se tratan así por encimita nada más para disimular que todo está bien. Es feo, hermano.
Qué triste, hermano. Y cristianos a veces de años, hermano, en niñerías. Una iglesia así, hermano, necesita arreglar sus problemas. Y por último, en ese punto dice, con Clemente, también a los colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Algunos dicen que este era Clemente, aquel obispo de Roma, otros dicen que no, que era un nombre muy común. Pero el punto que menciona acá que me llama la atención y que lo podemos unir con nuestro punto de hoy es que dice que todos estos nombres estaban escritos en el libro de la vida, ¿no? Evodia, Sintique, el colaborador, Clemente y otros más eran cristianos, eran hijos de Dios. Entonces, hermano, si mi nombre está escrito en el libro de la vida por la gracia de Dios y el tuyo también, y vamos a pasar la eternidad en el cielo, entonces empecemos por tratar de llevarnos acá, hermanos, de soportarnos, de perdonarnos, de ser ecuánimes. Nunca haga acepción de personas, trate de ser el mismo con todos. Dele tiempo a todos, ame a todos, ore por todos. Y esto va especialmente para los que somos ancianos o esposas de ancianos. Especialmente sobre ti hay una exigencia doble y sobre mí hay una exigencia doble en este sentido. Porque los ancianos y los pastores, aunque no son perfectos, son llamados a ser ejemplo en todo. Y con eso va sus esposas, porque son una sola carne con ellas. Por eso cuando vamos a poner un anciano siempre llamamos a su esposa. ¿Usted está de acuerdo que él sea anciano? Para también tratar de conocer el carácter de la hermana, porque hay mujeres que pueden ser una bendición para sus hombres y hay mujeres que pueden ser una maldición para sus maridos. Hay gente que puede tener ministerio y su esposa ser un tropiezo, hermano. Punto número 2, una iglesia estable cuida su gozo en medio de la tribulación. No se preocupen, el punto 1 siempre es el más largo. Punto 2, una iglesia estable cuida su gozo en medio de la tribulación. Filipenses 4, del 4 al 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Cómo se llama esta epístola? La epístola del gozo, ¿no? Ya hablamos bastante del gozo, por eso es que aquí no me voy a detener mucho a hacer exégesis acá. Pero por lo menos recalcar algo, la repetición, dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre, y termina y dice, ¿qué más les digo? Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? ¿Por qué la repetición? Por la tribulación, por los problemas, por las dificultades. Porque no era fácil, en el siglo I no era fácil ser cristiano. En el siglo I no era fácil plantar una iglesia local. Había persecución desde todos los ángulos, persecución de los judíos, persecución del imperio romano, persecución de las sectas que estaban constantemente tratando de pervertir el verdadero evangelio de la gracia, cárcel, destierros. Muchos judíos cuando se convertían eran desheredados, sus padres decían, para mí estás muerto. Entonces hay una necesidad de que Pablo les recuerde la importancia de regocijarse en medio de la tribulación. Una iglesia, hermano, que es estable, es una iglesia que en medio de las pruebas que pasa, sigue manteniendo su gozo, hermano. ¿Por qué? Porque ese gozo no está fundamentado en las circunstancias que nos rodean, sino en Cristo. Por eso dice, regocijaos ¿en quién? En el Señor. Ya llevamos 3 en el Señor. Estad firmes en el Señor. Sean de un mismo sentir en el Señor. Regocijaos en el Señor. Me parece que en el verso 10 hay otro en el Señor, ¿no? Alguien que lo lea, que no lo vamos a ver hoy, pero me parece que en el verso 10 hay otro en el Señor, o estoy mal, no sé. Sí, ¿verdad? 4 en el Señor en todo este capítulo. Me parece que son los únicos 4. ¿Por qué? Porque es en el Señor que está nuestro gozo. Es en el Señor que podemos amar a nuestros hermanos y tener una iglesia firme, estable, que no se va a derrumbar por los problemas, hermano, que surgen. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Este mandamiento pareciera un poco como fuera de lugar. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres en medio de la tribulación. El contexto es, hermano, que no nos amarguemos en medio de los problemas que a veces pasamos como iglesia. Nos podemos amargar. Nosotros podemos a veces acabar en una iglesia amargados, ya no disfrutando lo que estás haciendo, ya no gozando, ya no adorando en realidad al Señor como deberías de estarlo haciendo, ya no escuchando el evangelio en realidad como deberías de estarlo escuchando. Hay mucha gente, hermano, que a veces cuando está alguien predicando ya está predispuesto, hermano, escuchando con una mala actitud o viniendo a la iglesia con una mala actitud por las razones equivocadas. Vuestra gentileza, dice, es decir, no te amargues en la tribulación o en la angustia, en la persecución, en medio de los problemas. Mantente ecuánime y sigue siendo amable. Sigue manifestando tu bondad a las demás personas.
La tribulación puede sacar lo mejor de una persona o lo peor. Hay personas que ante una tribulación, una persecución, un problema, explotan, hermano, y se vuelven locos. Le voy a contar algo, hermano. Hace muchos años yo tuve un líder muy cercano a mí, muy cercano, al lado mío casi siempre. Y sabe que una vez se fue de la iglesia, hermano, se fueron bajo los términos no correctos, no bíblicos, hicieron un desorden y se fueron. Y entonces yo le llamé la atención a su esposa. Un día le dije, hermana, no hagan eso que están haciendo. Se estaban llevando a los jóvenes a reuniones, pero los padres de la iglesia pensaban que ellos eran los líderes de jóvenes. Entonces le dije, hermana, mire, yo no tengo problema que se lleven a los jóvenes si son sus amigos. Lléveselos porque no somos una secta, nosotros no dividimos a la gente. Solamente que cuando se vaya a llevar al joven de fulano, dígale, hermano, mire, voy a llevar a su hijo a mi casa, pero esto no tiene nada que ver con la iglesia. Nosotros ya no somos miembros de la iglesia, ni tiene nada que ver con los jóvenes, ya no somos líderes de los jóvenes. Y lléveselos, no hay ningún problema, si sus padres se los prestan. Bueno, eso se lo dije con mucho amor a la hermana en presencia de mi esposa. Y este hermano que había estado por años junto a mi hermano, había manifestado una ternura, una paciencia por todos esos años, hermano. Hermano, una vez que yo hice eso, aquí está mi esposa que no me deja mentir, llegó a la casa transformado, con propósitos de golpearme, oiga bien, así. Alguien que haz de cuenta que yo dije, hey, pero si esta no es la persona que yo conocí por tantos años dentro de la iglesia. A veces nos aprietan los tornillos un poco en algún asunto en nuestra vida y sale lo que realmente somos a veces, hermano. Entonces Pablo está tratando de decir que ante la tribulación, la persecución, los problemas, que no vayan ustedes a reaccionar con amargura con los demás. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La iglesia de Esmirna, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11, era una iglesia perseguida. Era una iglesia atribulada. Dice que los que se decían ser judíos y que eran sinagoga de Satanás los perseguían. El Señor les dijo, serán perseguidos y serán puestos en la cárcel por 10 días. No teman en nada porque yo estaré con ustedes. Y esa iglesia era una iglesia fiel. Era una iglesia que mantenía su relación en Cristo, su estabilidad en Cristo en medio de la persecución y que mantenía su gozo. Y por último, en esa parte dice, el Señor está cerca. Es un consuelo, ¿no? Es un consuelo. Estamos atribulados, estamos perseguidos como iglesia. El Señor está cerca. Nos ha tocado pasar por tribulaciones como iglesia. En algún momento miembros de la iglesia han fallecido. En algún momento mi esposa tuvo cáncer en el 2015. Ahorita tenemos un anciano con cáncer. Estamos tocados en los cimientos de nuestra iglesia. ¿Y qué ha pasado? ¿Vamos a perder el gozo? No, porque el gozo está en el Señor, no en las circunstancias. ¿Quiere decir esto que no somos sensibles y considerados con las situaciones que las familias pasan? No, sí lo somos. Pero sabemos que aunque nos duele en la carne y lloramos por algún problema que como iglesia pasemos, el Señor es nuestra fuerza. El Señor es nuestro gozo. Y el Señor va a obrar, y está obrando, y obrará su perfecta voluntad. Entonces, esta expresión, el Señor está cerca, es tranquilos. Hay dos interpretaciones, ¿no? Quien lo ven escatológicamente, la segunda venida del Señor está cerca y todo se terminará. Así que tranquilo, respira, no pasa nada. Te vas con el Señor. O el Señor está siempre cerca de ti, en su espíritu. Cristo está siempre a la par tuya. Te podrás sentir solo alguna vez, pero nunca estás solo. Como quiera, cualquiera de las dos interpretaciones nos da ¿qué? Consuelo. Las dos cosas son verdad. Cristo siempre está con nosotros y Cristo vuelve también por segunda vez. ¿Está siempre con nosotros? Eso no quiere decir que nunca tendremos problemas, pero siempre tendremos su consuelo. Viene pronto, eso quiere decir que este sistema de cosas como lo conocemos, donde las cosas no salen como quisiéramos, tiene un fin. Se terminará y estaremos para siempre con el Señor. Una iglesia estable tiene su gozo en el Señor en medio de las tribulaciones. Punto 3. Una iglesia estable va a Dios en oración por sus necesidades. Una iglesia estable va a Dios en oración por sus necesidades. Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero, por nada estéis afanosos.
El Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Sea conocida vuestra gentileza en medio de la tribulación, por nada estéis afanosos. Es decir, ansiosos. No estéis ansiosos, es lo que quiere decir este pasaje acá. No estén divididos, sin paz, preocupados por todo, tristes, deprimidos. Porque eso va a dañar la estabilidad emocional de los miembros de la iglesia y por tanto daña la iglesia. No deberíamos de estar afanados. Y entonces Pablo da el remedio para la ansiedad. Aquí está el remedio, por cierto. ¿Listos? Dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración es la cura de la ansiedad, hermano. El conocer a Dios en su palabra, el entender que Dios está en control de todas las cosas, aún de todas las cosas que parecen fuera de control en nuestras vidas. Él está en control, Él está sentado en su trono. Nada se le ha salido de sus manos. Lo que está pasando no es algo que escapó de su cuidado, de su conocimiento, de su poder. Él lo puede cambiar, sí. ¿Podemos obligarlo a que cambie las cosas? No. Pero muchas veces mientras oramos no para que Dios cambie las cosas necesariamente, pero siempre Dios acaba cambiándonos a nosotros, nuestra perspectiva, nuestro sentir. ¿A cuánto le ha pasado que te arrodillas a orar atribulado o ansioso y te levantas renovado? Eso, hermano, a todo mundo nos pasa cuando oramos al Señor como el Señor manda que oremos en su palabra. Te arrodillas porque estás afanado, estás dividido entre un montón de pensamientos, sueltas uno y agarras otro y no descansas, no dejas ni a tu mente descansar. De ahí vienen, por cierto, enfermedades. Después esos pensamientos acaban volviéndose enfermedades físicas porque no le das ningún descanso a tu mente. No tienes un momento de sosiego en donde te sientes y digas, Dios está en control. Yo ya oré, yo ya hice mi parte, ya no puedo hacer nada por la parte de Dios. Entonces la gente que nunca tiene paz acaban enfermos, físicamente hablando. Es el antídoto, la oración, hermanos, para la preocupación y el afán. ¿Habrá algo demasiado pequeño que a Dios no le interese de ti? No. Dios en su grandeza y soberanía, aún todas las cosas pequeñas y detalles de tu vida le interesan. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que si se te cae un pelo, Dios dice, uno menos. Porque dice que Él tiene contado los cabellos de tu cabeza. Entonces, no hay algo tan pequeño en ti que a Dios no le interese. Ahora, pensémoslo de otra manera. ¿Hay algo demasiado grande que Dios no pueda resolver? Claro que no. Para Dios no hay nada imposible. Si es pequeño le interesa y si es grande tiene el poder de resolverlo. Él está siempre en cuidado, hermanos, de nosotros. No siempre dice sí a nuestras peticiones, ¿verdad? Porque Él es soberano. Pero eso no implica el que dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Sí o no? Porque hay gente que dice, y si Dios es soberano y ya lo sabe todo, y de hecho Él ya decidió en su decreto eterno si me lo va a dar o no, entonces ¿para qué orar? Porque la Biblia manda que ores. Y sé obediente a la Biblia y deja el resto al Señor. Dios no siempre contesta nuestras peticiones como nosotros querríamos. Estaba leyendo Segunda de Reyes, capítulo 20, donde Ezequías ora, porque el Señor le dice, arregla tu casa que morirás. Estaba yo leyendo ese pasaje, me tocó esta semana, estoy en Segunda de Reyes, y estaba leyendo ese pasaje y digo, wow, Señor, ¿por qué no nos contestas a todos como Ezequías? Porque a Ezequías le contestó en 5 minutos. Llegó el profeta Isaías, Ezequías, arregla tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Ezequías empezó a orar, se puso rostro a la pared, Señor, recuerda cómo he andado delante de ti. Isaías iba chiflando por el patio, iba ya según él para su casa y antes de que salga de la casa le habla el Señor y le dice, vuelve, dile a Ezequías que le doy 15 años más de vida. Yo quisiera que el Señor me contestara así como Ezequías, en 5 minutos. Pero no, a veces contesta como le contestó a Moisés en Deuteronomio 3, 23, 29. El Señor le dijo a Moisés, tú no vas a entrar en la tierra prometida, varios años antes. Cuando pasaron los años, Moisés dijo, tal vez se le olvidó al Señor que me dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio 3, 23, 29 le vuelve a rogar. El Señor, si es tu voluntad, permite que yo entre. Y el Señor dice, basta ya, no vas a entrar. A veces el Señor nos contesta como le contestó a Moisés. Pero independientemente que el Señor nos diga sí, como le dijo a Ezequías, bien rápido, o nos diga no, como le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Siempre podemos confiar que siempre nos dirá como le dijo a Pablo.
bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No siempre nos dice sí, no siempre nos dice no, pero siempre está con nosotros, hermano, para ayudarnos. Segunda de Corintios 12, 5, de 7 al 10. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tercera palabra de las metáforas de la milicia: guardará. La primera, estad firmes. La segunda, estas han combatido conmigo. Y la tercera, guardará, que se utilizaba para un guarda, para un centinela. Cuando una ciudad, por ejemplo, no tenía guarda, no tenía centinelas, era una ciudad que tenía sus muros, pero hasta cierto punto nadie avisaba cuando el enemigo estaba acercándose, ¿no? Los guardas, los centinelas tenían ese propósito, estaban en una muralla alta. Cuando veían al enemigo acercarse, hacían sonar una trompeta para alertar al pueblo. Estaban cuidando a la ciudad de sus enemigos. Y aquí lo que dice este pasaje, hermanos, es que hay una paz que no es generada por nosotros, sino que es una paz que es dada por Dios, y que cuando nosotros venimos a oración en el Señor, rogándole, poniéndole nuestras peticiones en sus manos, entonces el Señor mandará esa paz como un guarda. Y vendrá y será como ese centinela que protegerá nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿De qué? De la ansiedad, del afán, de la angustia, de la preocupación, porque en ese contexto es que está diciendo anteriormente: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras oraciones, vuestras peticiones delante de Dios, y el Dios de paz guardará vuestros corazones y dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que esta paz no es generada por nosotros, es una paz que nos guarda de caer en afán, pero es una paz producida y dada por Dios. La oración le da estabilidad a una iglesia. Por eso la iglesia, cada vez que tiene la oportunidad de orar, la iglesia debe orar. Los hermanos que abren, por ejemplo, que abren la reunión, a veces oran hasta 5 o 7 minutos. Está bien, denle 10, 15 minutos, no importa. Ay, pero es que el músico ya se aburrió de cargar el instrumento. Ya callen a ese que está orando. Hermanos, por favor, ¿cuánto oras en tu casa? Pues yo creo que hay gente que, como no ora en su casa nunca, ven una oración aquí de 5 o 7 minutos y dice: Dios mío, un siglo oró el hermano para abrir el servicio. ¿A qué horas nos entrega? Me muero por cantar. Esa es una señal de que si una oración de 5 minutos le parece larga, ¿cómo le parecerá una de 1 hora, hermano? Se muere. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿No han podido velar conmigo ni 1 hora? Como que fuera lo mínimo, ¿no? El Señor Jesús poniendo eso como que fuera lo mínimo que deberíamos de orar. Y por último, hermano, punto número 4. Una iglesia estable evita la mundanalidad. Filipenses 4, del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cierra entonces este pasaje hablando el apóstol Pablo acerca de la estabilidad de la iglesia, haciendo una invitación a que todos los miembros de la iglesia, hermano, cuidemos de nuestra mente. Que nuestra mente esté llena de pensamientos sanos. La frase "por lo demás" indica que ha llegado a la conclusión del tema de la estabilidad. Eso es lo que significa esa frase, por lo demás. Lo último que les voy a decir es esto. Una iglesia mundana, hermano, tiene muchos problemas. No disciplinan el pecado. Dicen que enseñar doctrina es divisivo. Dicen que señalar a los falsos maestros es un error, porque ¿quiénes somos para juzgar nosotros? Defienden ideologías mundanas. Después comienzan a decir: no, pues si mis hijos quieren hacer lo que quieran, pues allá ellos. ¿Yo para qué los voy a instruir en el cristianismo? Se burlan de las iglesias bíblicas. Ven una iglesia bíblica ordenada, ortodoxa, que tiene doctrina, que tiene una confesión de fe. Dice: no, esos están muertos. O sea, las iglesias mundanas, hermanos, son un problema. Y comienzan a cuestionar muchas cosas de la Biblia. Dicen, como que hay cosas de la Biblia. ¿Tú crees que Adán y Eva existieron? Yo creo que no. Yo creo que Adán y Eva no fueron personas reales. Fueron simplemente una metáfora, un simbolismo. Tenga mucho cuidado. Porque entonces, ¿en qué parte Génesis comienza a ser verdad? ¿En el capítulo 3? ¿En el 5? ¿En el 20? Jesús mismo mencionó a Adán y Eva como personajes históricos.
Todo lo que dice, y comienza a dar una lista ya para ir cerrando, lo que debemos de pensar, lo verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Cosas en las que debemos de ocupar nuestra mente. Usted sabe, hermano, que a veces tenemos pensamientos feos algunas veces. Todos tenemos algunas veces pensamientos feos, hermano. Sea quien sea, hermano. Incluso te pueden venir cuando oras, pensamientos feos a la mente. ¿Podemos evitar un pensamiento feo alguna vez? Yo creo que es casi imposible porque no tenemos el control en sí hasta ese nivel de nuestra mente, pero lo que sí podemos evitar, hermanos, es entretener esos pensamientos en nuestra vida. Imagínese, hermano, que nos pudiéramos leer los pensamientos unos a otros y que ya ahorita comenzara a mirar y a leer todos los pensamientos. Y no sé si ha visto esos videos donde sale una burbujita arriba y dijera que ya acabe. Me cae mal el pastor otra vez con lo mismo. Ya tengo hambre. Ya va a acabar Filipenses por fin. ¿Se imagina que nos leyéramos los pensamientos, hermano? Pero esos pensamientos que mencioné no son grotescos. No, imagínate que comenzaran a surgir burbujitas con imágenes de mujeres desnudas, con palabrotas, con pensamientos de adulterio, diciendo, ay, allá está una hermana que me gusta. Con cosas feas, hermano, horribles, diciendo, yo ya no sé para qué sigo en esta iglesia, si ya me quiero ir, no sé qué hago acá. O sea, hermano, sería un problema. Qué bueno que Dios no nos dio ese don, hermano. Porque te imaginas saludándote con alguien que no te cae bien, Evodia y Sintique. Van Evodia y Sintique a saludarse, ahí viene Evodia, la odio. ¡Ey, ya sé lo que estás pensando! Pero este pasaje lo que dice, hermanos, es que nuestra mente es como un campo de batalla que nosotros deberíamos de entrenar. Es lo que Pablo está diciendo. Hey, les voy a dar una lista de cosas, de ejercicios que tienen que hacer para entrenar su mente. Para que su mente no esté viciada, llena de maldiciones, llena de lujuria, llena de cosas pecaminosas que a Dios no le agradan. Ahora, ¿por qué cuidar nuestros pensamientos, hermano? Si, por ejemplo, ustedes no pueden leer mis pensamientos, ¿por qué los tendría yo que cuidar? Porque Dios sí los ve. Porque Dios es omnisciente. Dice que no está la palabra en mi lengua y Él ya la sabe toda porque conoce mis pensamientos. Dice que Jesús conocía lo que había en el corazón de todos los hombres. El Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Lo honesto, veamos estas cosas rapidito. Lo honesto, hermano, se refiere a cosas dignas de alabar. Es decir, que si alguien entendiera o pudiera ver lo que tú estás pensando, dijera, hermano, aplaudo sus pensamientos. Ya pude ver que usted está pensando en trabajar menos y orar más con los niños y leer la Biblia. ¡Wow! ¡Qué bonito pensamiento, hermano! ¡Qué bonito pensamiento está surgiendo por su mente! Algo digno de alabar. Pero si alguien pudiera ver que en tu mente lo que hay son un montón de imágenes lujuriosas, ¿qué te dirías, hermano? Hermano, arrepiéntase, cochino sin vergüenza. No, o sea, no es digno de alabar. Es digno de reprender más bien. El que sigue, lo justo. Lo justo acá se refiere a lo que es correcto. Lo que es correcto, es decir, cuando estás pensando, deberías de pensar lo que es correcto. Volvamos al tema de las dos que no se llevan, Evodia y Sintique, para que no se confundan. Y entonces, Evodia se acuerda de Sintique y dice, ay, cómo odio a Sintique. ¿Eso es justo? No, eso es correcto. ¿Qué debería de estar pensando? Debo perdonar a mi hermana. Entonces, lo justo se refiere a pensar lo que es correcto. Cuando tú estés pensando lo que es incorrecto, dices, no, eso no le agrada a Dios. El que sigue, rapidito, no voy a profundizar por tiempo. Lo puro. Lo puro, hermanos, aquí se refiere a algo que no tiene mancha. ¿Ok? Por ejemplo, le doy un ejemplo. Cuando se iba a escoger el animal del sacrificio, se buscaba que fuera perfecto. Ya aclaramos la semana pasada que perfecto quiere decir que reunía todos los requisitos. ¿Por qué? Porque solo cuando reunía los requisitos era digno de ¿qué? De presentárselo a Dios. ¿Qué dijo Dios? A mí no me traiga ningún animal tuerto o mutilado o con sus testículos mayugados. A mí tráigame un buen animal que sea digno de ser presentado ante mí. Entonces aquí lo puro quiere decir, hermano, que nosotros cuando estemos pensando debemos de decir esto. Este pensamiento que estoy teniendo en este momento, ¿podría yo presentarlo a Dios como una ofrenda? ¿Se lo podría yo presentar a Dios en su altar? ¿Resiste el escrutinio de Dios este pensamiento? Que Dios pase y diga, bien, siervo, está bien, eso estás pensando, eso me agrada.
Lo amable. También podría ser lo dulce, benigno, generoso o paciente. Quiere decir que debemos de reprender o de dejar de pensar cuando estamos pensando, por ejemplo, en venganza. Cuando estamos pensando nosotros en hacer mal. Y lo justo sería que nosotros estemos pensando entonces en lo amable. No deberíamos de ser personas que estamos siempre programados como para la venganza, el pleito, la bronca, decimos los mexicanos. No, sino, ok, esto es amable. Estoy teniendo estos pensamientos que son amables para los demás. Lo de buen nombre. Lo de buen nombre se refiere a algo, escuche, me gustó esto, a algo que sea digno de oír. Que alguien lo oiga y diga, qué bonito lo que... O sea, haz de cuenta que si alguien pudiera oír tus pensamientos, que dijera, ay, alcancé a oír el pensamiento de fulano, qué bonito lo que dijo. Entonces, aquí se refiere, hermano, de buen nombre, que cuando nosotros estamos pensando, aunque no son audibles, si nosotros pudiéramos poner esos pensamientos audiblemente, si serían agradables al oído de Dios. Serían agradables, diría Dios. Me deleito con esto que estoy oyendo, que era un pensamiento, pero que ahora se convirtió en una oración. Tengamos mucho cuidado entonces, porque palabras obscenas, dice, quítese de vuestras bocas. Palabras corrompidas, dice, quítese de vuestras bocas. Truanerías, dice, quítese de sus bocas, que son palabras de doble sentido. Que cuando Dios las oye no son de buen nombre, no son agradables al oído del Señor. Y Pablo resume, para no dar una lista más larga, dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es decir, las cosas que me hayan faltado, piensen, si es algo que es virtuoso, piensen si es algo que alguien va a decir, wow, es algo honroso lo que estás haciendo, hermano. Y después Pablo termina con un imperativo, en esto pensad. Es decir, no es una opción. Tratar de purificar nuestros pensamientos delante de Dios, hermanos, es un mandamiento, no es una opción en nuestra vida cristiana. Y por último, Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y habla obviamente Pablo dos cosas. Pablo dice, lo aprendisteis de mí, quiere decir yo les discipulé, pero también dice lo que visteis en mí, es decir, lo que yo les modelé. Discipulado y ejemplo. Qué hermoso es este pasaje, hermano. En resumen, una iglesia estable siempre trata de arreglar sus problemas internos. ¿Tú sientes que no hay paz con algunas personas? Arregla esos problemas con algunas personas. El otro día alguien me dijo, no, fulana no se lleva con mengana, perengana y sutana. Y pues yo los veo hablarse. No, fulana dijo que lo hace nada más para que no la llamen a una reunión, pero que no los aguanta. Que ella trae, hola, ¿cómo estás? Ojalá y se muera. O sea, porque hay gente, hermano, que con tal de no sacar lo que está en su corazón puede tratar como de hacerte ver que se lleva bien con todos, pero a veces no se lleva bien con todos. Una iglesia estable arregla sus problemas internos. Una iglesia estable cuida su gozo en medio de la tribulación. Una iglesia estable va a Dios en oración por sus necesidades. Y una iglesia estable se cuida de no ser una iglesia mundana. ¿Cómo nos cuidamos de no ser una iglesia mundana y de tener nuestros pensamientos a raya? Llenándolos con estos. Una iglesia, podríamos añadir como un bonus, hermano, para que no sea mundana, tiene que ser una iglesia bíblica, que estudia la Biblia, que aprende las Escrituras. Porque de eso va a llenar entonces su mente, y cuando el pecado quiera entrar por esa puerta, ¿qué vamos a decir? No, aquí no, eso aquí no está bien. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.